Esto pasó hace un par de meses. Soy Javier, tengo 35 años y trabajo como conductor de un servicio de transporte privado. Normalmente he pasado las noches manejando por la ciudad, recogiendo y dejando pasajeros. Desde que perdí a mi pareja, la soledad se ha vuelto una compañera indeseable. Esta rutina me ayuda a distraerme, pero no puedo evitar sentir que algo me falta. Cada noche, frecuento un semáforo en un barrio lleno de bares. La atmósfera es animada durante el día, pero al caer la noche, se vuelve inquietante. Recuerdo la primera vez que lo vi. Esperaba el semáforo en rojo, mirando los coches a mi alrededor, cuando un payaso apareció junto a mi ventana. Sonreía de una manera extraña y hacía malabares con unos bolos de colores. No estoy seguro de por qué, pero me reí nerviosamente. Había algo inquietante en su mirada. Aceleré y sentí que me observaba a través del espejo retrovisor. No le di más importancia. Quizás solo estaba cansado. Sin embargo, lo extraño fue que el payaso volvió a aparecer días después, en la misma esquina, esa misma noche. Esta vez, se acercó más. Sus malabares eran más complejos y cada vez que movía los ojos, sentía un escalofrío. Miré a mis pasajeros. Ellos hablaban y reían, ajenos a lo que estaba pasando. Mi corazón latía más rápido y me preguntaba si solo estaba imaginando cosas. Las semanas pasaron y esos encuentros continuaron. A veces parecía estar más cerca, otras más lejos, como si quisiera jugar un juego. Sus malabares se tornaron más extraños y mis pasajeros notaban mi inquietud. ¿Estás bien, Javier?, me preguntaban. Yo solo sonreía, pero no sabía cómo explicarles que había un payaso en el semáforo que me estaba volviendo loco. Comencé a preguntarme si el payaso era real o solo una manifestación de mi dolor. Cada vez que me encontraba con él, me decía a mí mismo que era un recuerdo. Esa última noche, cuando el semáforo se puso rojo nuevamente, vi al payaso otra vez. Estaba allí, inmóvil, mirándome fijamente. De repente, desapareció y las luces del semáforo cambiaron. Miré rápidamente en el espejo retrovisor, pero no había nada. En ese momento, algo dentro de mí explotó. ¿Por qué estás aquí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no había nadie más. Sentí un nudo en el estómago. Justo entonces, escuché una risa resonando detrás de mí. Nadie. No había nadie allí. Mi corazón se aceleró. Quería acelerar, salir de allí, pero algo me detuvo. Mientras manejaba, intenté olvidarlo. Pero cada vez que miraba hacia el espejo retrovisor, la risa seguía resonando en mi cabeza. Esa risa me perseguía. Aunque no quería, me di cuenta de que el payaso ya no era solo un payaso. Se había vuelto un reflejo de mi dolor y la soledad que llevaba dentro. Aún no entiendo qué pasó. Solo sé que cada vez que paso por aquel semáforo, siento que algo oscuro me observa desde la sombra. Capítulo 2. La tercera noche. Pasaron algunos días desde aquella última confrontación y, a medida que se acercaba la noche, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. La mente puede ser cruel a veces, se aferra a los misterios y se niega a dejarlos ir. Decidí que esa noche sería diferente. No iba a dejar que un payaso me dominara. Al menos, eso creía. Manejé por las calles, recogiendo pasajeros como de costumbre. Sin embargo, mi mente siempre regresaba al semáforo donde había visto al payaso. Mientras pasaba por allí, me preguntaba si lo volvería a ver. No podía evitarlo. Había algo hipnótico en la idea de entenderlo, o quizás de confrontar lo indefinido que representaba para mí. Esa noche, llegué al semáforo justo cuando las luces se ponían rojas. Una respiración profunda y, tras mirar a mi alrededor, abrí la ventana, apostando a que no lo vería. Pero ahí estaba. El payaso sonreía, como siempre, con esa expresión que era más inquietante que reconfortante. Mis manos temblaban ligeramente en el volante, crujió algo en el asiento del pasajero,
un sonido sutil pero claro. Miré hacia el lado y vi a un joven que preguntaba si estaba bien. ¿Te sientes mal, amigo? De inmediato volví la vista al frente, intentando hacer como si nada. Todo bien, traté de sonreírle, pero él seguía mirando al payaso, sus ojos llenos de horror. ¿Lo estás viendo también?, pregunté, sintiendo un sudor frío en la nuca. Pero antes de que pudiese responder, el joven se encogió y presionó su cuerpo contra el respaldo del asiento. En ese instante, comprendí que lo que había comenzado como una simple mención de un payaso había escalado a un nuevo nivel. Al mirar nuevamente, el payaso había abandonado su postura de malabarista. Ahora estaba más cerca, con un gesto grotesco y amorfo, sus ojos fijos en mí. Era como si quisiera comunicarme algo, pero no entendía qué. El chico gritó de repente, él viene hacia nosotros, y entonces, sin pensarlo, aceleré como si mi vida dependiera de ello, pasé el semáforo y no miré atrás. Estaba seguro de haber dejado atrás una parte de mí. Pero, aunque me alejé físicamente, la sensación de ser observado persistió. El sonido de la risa envolvía el aire y latía en mi mente, resonando como un eco de locura. Al llegar al siguiente semáforo, vi su figura de nuevo en el reflejo de la ventana. Me congelé. Esa risa, ahora era punzante, retumbó con más fuerza, paré repentinamente y mi pasajero, sintiendo la tensión, ya no estaba tranquilo. ¿Qué te ocurre, amigo? ¿Por qué no te vas? Me volqué hacia él, intentando explicarle lo que estaba sucediendo, pero fui interrumpido por un golpe fuerte en la ventanilla. Allí estaba, nuevamente, el payaso. Ahora parecía más real que nunca, como una pesadilla viviente. Su expresión llevaba una burla, como si disfrutara de mi confusión y dolor. Logré reaccionar, abrí la puerta y salí del coche. Era un impulso que no pude controlar. Estaba a punto de descubrir lo que realmente quería de mí. Pero, en segundos, tanto el payaso como la risa desaparecieron. Miré a mi alrededor, el semáforo estaba vacío. Mi cuerpo temblaba, aunque ya no había un payaso que me observara. Me dio un escalofrío el pensar que quizás nunca se iría realmente. Y aún más aterrador, empecé a preguntarme qué pasaría si surgía nuevamente. ¿Qué era lo que realmente quería? En ese momento, comprendí que, si quería respuestas, tendría que seguir revisitando el semáforo. Y, por alguna razón inexplicable, estaba listo para el desafío. Pero, mientras me subía de nuevo al coche, un profundo miedo se apoderó de mí. La verdad que estaba a punto de descubrir podría desbaratar todo lo que creía saber. Capítulo 3. Ecos de la inseguridad. Las horas se deslizaban lentamente, y anhelaba que el amanecer llegara. Pero, a la vez, sabía que el semáforo me esperaba. Pasé la mañana tratando de distraerme, pero las imágenes del payaso flotaban en mi mente como sombras inquietas. Una y otra vez, repetía su risa, buscando en ella alguna respuesta a lo inexplicable. Al caer la noche, exactamente a las mismas horas en que había tenido mi encuentro la última vez, tomé la decisión de regresar. El aire frío se sentía denso cuando estacioné mi auto cerca del semáforo. Cada fibra de mi ser insistía en que huyera, pero un impulso más fuerte me mantenía allí. Tal vez, esta vez entendería algo. El semáforo lucía tranquilo. Las luces cambiaban de verde a rojo, pero no había señales de vida. Miré a mi alrededor con aprensión. Por favor, no más juegos, murmuré casi para mí mismo. Entonces, lo vi en la distancia. La figura del payaso apareció nuevamente, estática bajo la luz tenue, como un faro de la locura. Su rostro pintado sonreía, su imagen inmutable y familiar, aunque aún me llenaba de terror. Ya no había un joven asustado en el coche a mi lado, solo yo y mi creciente ansiedad. Respiré hondo y abrí la ventana, desafiante. ¿Qué es lo que quieres de mí?, pregunté, sintiendo la palpitación de mi corazón en las sienes. No respondió,
pero su risa resonó, esta vez añadiendo una sensación de eco. Se acercó un paso, luego otro, como si quisiera acercarse a mí. Una mezcla de adrenalina y miedo me invadió, pero no podía retroceder ni caer en sus juegos. Era como si estuviera atrapado entre la realidad y una pesadilla. Este payaso no solo representaba el terror, también era un enigma. Esa imagen llena de colores y algo oscuro detrás de ellos resonaba en mí. Moví la cabeza, intentando concentrarme y encontrar valor. Dime algo. Grité con toda la fuerza que pude reunir. Fue entonces cuando, en un movimiento inesperado, el payaso levantó su mano. Un objeto brillante cayó de su bolsillo y chocó contra el suelo. Lo vi brillar bajo la luz del semáforo. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra, la que tenía más curiosidad que miedo, se inclinó hacia adelante. Miré hacia abajo y vi un pequeño sombrero de payaso, un objeto que parecía un simple accesorio, pero que brillaba con una luz extraña. Mi mano se extendió de manera casi involuntaria hacia él. ¿Es esto lo que quieres mostrarme? Pregunté, pero no obtuve respuesta. El payaso inclinó la cabeza, como si me instara a recogerlo. Sentí que el aire se volvía más denso. A medida que mi mano se acercaba al sombrero, una risa más intensa resonó en el ambiente. Era casi como si una multitud de ecos se estuviera riendo junto al payaso. Mi piel se erizó mientras un frío profundo me envolvía. Fue en ese instante que comprendí. Este encuentro no trataba solo de mí y de mis miedos, sino de una conexión más oscura y retorcida. ¿Los que habían estado aquí antes, habían sentido lo mismo? No puedo quedarme aquí, murmuré, retrocediendo un paso, y antes de que pudiera darme vuelta y salir corriendo, algo más profundo resuena en mi mente. Aquella risa era un eco, y no estaba solo. Con un golpe de terror, comprendí que podría haber más personas a lo largo de esas noches. Quizás estaba siendo observado no solo por un payaso, sino por los que se deleitaban con el espectáculo. Era hora de descubrir cuántos ecos había. Al darme la vuelta, decidí. No podía dejarlo así. Esta era solo la primera parte de mi búsqueda. Caminé hacia el sombrero, recogiendo el objeto y sintiendo que entrar en un laberinto oscuro y retorcido había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que había encontrado era solo un fragmento. Quería saber qué significaba todo eso, y para ello, tendría que ver qué había más allá del payaso. Aún no entendía qué pasaría, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el próximo encuentro llegara. Capítulo 4. Más ecos en la noche. El sombrero de payaso estaba en mi mano, y aunque era un simple objeto, sentía que había un peso detrás de él. Apenas podía concentrarme, mi mente giraba en un torbellino de dudas. ¿Qué hago ahora?, me pregunté, mirando hacia el payaso que aún se mantenía ahí, observándome con esos ojos vacíos y la sonrisa perenne. Algo en su presencia me decía que esto solo era el comienzo. Con el sombrero en una mano y mi corazón latiendo con fuerza, decidí alejarme unos pasos. Miré de nuevo hacia el payaso, esperando algún tipo de revelación, pero su mirada seguía siendo la misma, como si no esperara nada de mí. ¿Vas a seguir aquí?, le grité, buscando una reacción que nunca llegó. Solo su risa, cada vez más fuerte. De repente, el aire a mi alrededor cambió. Una sensación de inquietud me invadió. Sentí que alguien más estaba en el lugar. Mis instintos se activaron, el miedo me empujó a mirar a mi alrededor. Pero el lugar parecía vacío, solo el brillante semáforo iluminaba la oscuridad. Intenté calmarme. No hay nada que temer, me dije. Pero el eco de esa risa seguía resonando, llenando el silencio. O, al menos, eso creía. Sin embargo, el murmullo de risas crecía. Me giré otra vez hacia el payaso, y vi que, ahora, no estaba solo. Otras figuras emergieron de la oscuridad, sombras que se movían como si fueran parte de una danza macabra. Eran personas con vestimentas variadas, pero todos tenían algo en común, la risa.
No era una risa alegre, sino retorcida y burlona, una risa que parecía burlarse de mí. «Detente. Esto no es un juego», grité, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a asfixiarme. La risa se intensificó, ellos disfrutaban mi desasosiego. Retrocedí un paso, y entonces vi que el payaso avanzaba, acercándose más a mí. «No más». «Vete», dije, apuntando hacia él, pero eso solo provocó más risas. A su lado, el sombrero parecía brillar con más intensidad. «¿Qué quieres de mí?», grité, aunque ya sabía que no me respondería. Con un movimiento rápido, el payaso extendió su mano y señalizó el sombrero. En ese instante, comprendí que era más que un simple accesorio. Era un vínculo, una conexión con los otros que estaban allí. Una voz en mi interior se alzó: ¿seré yo el siguiente en quedarme atrapado? Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia el payaso. El frío del sombrero me recorrió la mano cuando lo levanté en el aire. La risa se detuvo y, por un segundo, sentí que la atmósfera se transformaba. Eran miradas de expectativa, ansiosas y amenazantes, y entonces, lo vi. Entre las sombras de aquellos rostros sonrientes, una figura emergía. Era alguien que conocía, un amigo perdido, uno que había desaparecido hace años. Su expresión no era de alegría, sino de terror. «¡Ayúdame!», gritó con una voz que retumbó en mis oídos. El mundo se oscureció de repente. Las risas se convirtieron en gritos, y el payaso se convirtió en una figura difusa. Caí por un abismo, dejando atrás el sombrero, mientras el eco de su risa retumbaba en mi mente. Ahora, sabía que había tomado una decisión mortal, y que había más en juego de lo que jamás podría haber imaginado. Lo que había comenzado como un encuentro lleno de curiosidad, se tornó en una pesadilla. Ahora, no podía volver. Miré hacia abajo, y todo se desvaneció en una oscuridad hirviente, mientras la risa seguía resonando, presagiando otro encuentro, otro eco. Capítulo 5. Risas en la penumbra. Desperté en una habitación extraña, iluminada por una luz parpadeante que provenía de una lámpara desgastada en la esquina. Mis manos temblaban, y el corazón aún latía con fuerza en mi pecho. El recuerdo del payaso y las risas se agolpaban en mi mente, mientras intentaba entender lo que había sucedido. ¿Era todo un sueño? ¿O había cruzado una frontera de la que no podía regresar? Me senté lentamente en la cama, temiendo lo que pudiera encontrar a mi alrededor. La habitación estaba desordenada, llena de objetos que parecía que alguien había dejado apresuradamente: una muñeca rota, cartas arrugadas y, en una repisa, un sombrero de payaso. El mismo que había visto antes. No podía ser una coincidencia. Mis pies tocaron el suelo frío. Tenía un impulso de huir, pero algo me detenía. En la pared opuesta, un espejo reflejaba mi imagen, pero no era la misma que recordaba. Mis ojos eran más oscuros, como si una sombra hubiese tomado residencia en mí. «No, esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo como una ola de terror me invadía. Decidí explorar. Abrí la puerta y me encontré en un pasillo sombrío. Una risita suave resonaba a mi alrededor. Me acerqué sigilosamente, pero la risa se desvaneció, dejando solo el silencio pesado de la noche. Temía que el payaso o sus extrañas sombras me siguieran, así que avancé con cautela, buscando una salida. Entonces, noté algo en el suelo, unas huellas descalzas, claramente marcadas en el polvo gris. Pero eran más que eso. Había algo inquietante en ellas, como si llevaran a un lugar que no deseaba conocer. Sin pensarlo, seguí las huellas. Era como caminar en un laberinto, con cada giro sugiriendo que me acercaba a algo siniestro. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un tenue resplandor. Me acerqué, conteniendo la respiración. El aire estaba impregnado de un olor a caramelo viejo y algo más, algo que me revolvía el estómago.
Empujé la puerta y entré en una sala rodeada de espejos. A partir de ese momento, la risa volvió a llenarlo todo, pero era diferente. Esta vez, sonaba infantil, casi como un eco de la inocencia perdida. Y ahí, en el centro de la habitación, vi a un grupo de niños, sentados en círculo, jugando. Sus ojos brillaban con la locura de la diversión desenfrenada, pero sus rostros estaban pálidos, como si estuvieran atrapados en una burbuja. «Mira. Vino a jugar», gritó uno de ellos, señalándome. Sus voces eran un eco de mi niñez, pero sus rostros eran inquietantes. De repente, me acordé de mi amigo desaparecido. Una sacudida de pánico me atravesó. No estoy aquí para jugar», dije, sintiendo que la situación se volvía más extraña. «¿Qué le ha pasado a su amigo?», los miré, buscando respuestas en sus miradas ansiosas. «Oh, él está feliz aquí», una niña con trenzas respondió. «Él se ríe tanto. Se necesita un sombrero para jugar de verdad». Y en ese instante, lo entendí, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe y el aire se tornó espeso. La risa se volvió ensordecedora, mezclándose con gritos ahogados. Desde el otro lado del salón, vi al payaso, ahora de pie frente a mí, con su rostro grotesco y su eterna sonrisa burlona. «Es hora de elegir», dijo, acercándose. «Tú o él. Escoge la risa o el silencio». En ese momento de desesperación, entendí que mi elección era solo el principio. Y a medida que la habitación oscilaba, mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había realmente hecho al levantar ese sombrero? Capítulo 6. La elección de la risa. Las palabras del payaso resonaban en mi mente, cada sílaba como un eco en la penumbra de la habitación. «Tú o él», repetía, y en ese instante comprendí que no estaba a salvo. La risa de los niños se intensificó, resonando como un canto de sirena, pero sus rostros se distorsionaban con la desesperación oculta detrás de la felicidad. Algo en su risa me ponía la piel de gallina. «¿Qué significa eso?», pregunté, mi voz temblando. «¿No hay otra opción? Debo rescatar a mi amigo». Las palabras salieron de mis labios sin pensar, pero una parte de mí sabía que el payaso había tejido un juego retorcido, y yo era solo una pieza en su tablero sombrío. El payaso se inclinó hacia mí, su rostro se acercó peligrosamente, y el olor a caramelo podrido me golpeó de nuevo. «El chico está en el juego ahora. La risa lo ha atrapado. ¿Quieres unirte a él? Tienes que elegir un sombrero». En ese instante, vi el sombrero de payaso en la repisa, brillando con una luz tenebrosa. Mi instinto me decía que estaba mal, que me arrastraría a un mundo del que nunca podría escapar. Pero el grito angustiado de mi amigo resonó en mi mente, y la desesperación me empujó a seguir adelante. «No. No haré eso», grité, retrocediendo y mirando a los niños. «¿Qué pasó con él? Díganme». Los niños se miraron entre sí, algunos sonriendo, otros con su mirada vacía, sin responder. Su risa se convirtió en un murmullo, casi como si el tiempo se hubiera detenido. «Necesitamos volver a jugar», dijo la niña de trenzas, su expresión ahora más seria. «Él se ríe. Es lo que queremos todos. Risas eternas. Pero no es real». «No está bien», protesté, luchando por mantener la calma mientras la risa continuaba. A mi alrededor, los espejos parecían distorsionar la imagen, como si atraparan más sombras de los niños y del payaso. De repente, comprendí la verdad. La risa no era diversión, era una trampa, un ciclo interminable formado por el dolor y la desesperación de aquellos atrapados. La culpabilidad me abrumó. ¿Y si mi amigo estaba ahora así? ¿Y si él había elegido? «Nadie debería estar aquí», grité. Las palabras salieron de mí, cada una cargando mi horror. En ese momento, el payaso dejó de sonreír. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro. «¿Acaso no quieres jugar?
¿Acaso no deseas experimentar la verdadera diversión?, dijo, dando un paso adelante mientras el aire se volvía pesado. Es hora de que escojas. Miré a los niños y antes de que pudiera pensar en una respuesta, me di la vuelta. La puerta, ahora atrás, era una salida, una esperanza. Corrí hacia allí, sintiendo como el viento frío seguía mis pasos, pero no pude escapar. Las risas se tornaron gritos y el payaso me estaba persiguiendo. Al llegar a la puerta, vi que estaba cerrada, impenetrable. La voz temblorosa del payaso resonó detrás de mí: no puedes escapar de tu elección. Ahora es tarde. La risa infantil se transformó en un coro de alaridos, fusionándose con mi terror. No. Dejen de jugar, grité, golpeando la puerta, pero no había respuesta. La habitación comenzó a girar, los espejos reflejando visiones de mi amigo riéndose con los niños. En ese instante de desesperación, entendí que mi única salida era enfrentar al payaso y reclamar mi elección. Giré para mirarlo, y nuestras miradas se encontraron. Solo quiero la verdad, dije, con la determinación surgiendo en mi interior. La risa cesó, todo se quedó en un silencio pesado. Poco a poco, la risa se desvaneció. ¿La verdad?, preguntó el payaso, su rostro distorsionándose en una mueca. Realmente no entiendes, ¿verdad? La verdad tiene un precio. De repente, una sombra se alzó detrás de él, y mi corazón se hundió. Algo aún más aterrador estaba por llegar. La habitación comenzó a desvanecerse, y con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. ¿Qué significaba realmente enfrentar al payaso? ¿Qué me esperaba al otro lado de esa elección? Capítulo 7. La verdad tiene un precio. Cuando la sombra se elevó detrás del payaso, la habitación pareció respirar. Era como si el aire se espesara, cargado de un terror palpable. La oscuridad se hizo más intensa, y en un instante, sentí que todo mi ser se congelaba. La risa se había disipado, pero, en su lugar, un murmullo ominoso surgió, como si la habitación misma estuviera hablando en un idioma que no podía comprender. ¿Qué es eso?, pregunté, mis palabras apenas un susurro. La sombra era más que un simple contorno, era una forma retorcida, con ojos brillantes que centelleaban en la oscuridad. Parecía moverse de manera independiente, como si respirara su propia esencia de horror. El payaso, con una sonrisa que ahora parecía más oscura que nunca, se giró hacia la sombra. Ah, ahí está el verdadero espectáculo, el encontronazo que has estado esperando, dijo, su voz cargada de burla. Si quieres la verdad, deberás enfrentar lo que se oculta detrás de la risa. ¿Qué quieres decir?, inquirí, mi voz temblando. Sabía que no podía dar un paso atrás. Debía saber a qué me enfrentaba, aunque el miedo comenzara a carcomerme. Todo tiene un precio, respondió, su tono alegre casi sarcástico. La verdad puede ser liberadora, pero también devastadora. Estás dispuesto a pagar el costo por tu amigo, ¿verdad? Mientras hablaba, la forma detrás de él parecía hacerse más sólida. Un eco de risas distorsionadas danzaba en el aire, un canto oscuro que se enredaba en mis pensamientos. No sé si estoy listo para la verdad, me admití. Pero en mi interior, el deseo de rescatar a mi amigo luchaba por salir, alimentando una chispa de valentía. La sombra dio un paso adelante. Era una figura familiar, pero en un estado distorsionado, como un macabro reflejo. Era mi amigo, pero no era él. Su rostro llevaba una mueca que deslustraba la alegría que solía poseer. «Ayúdame», gritó, pero su voz sonaba hueca, perdida entre risas que ahora parecían burlonas. «¿Ves? Él ya hizo su elección», dijo el payaso, señalando a la sombra. «Unirse a nosotros es abrazar la diversión». «No, no puede ser», murmuré, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. «Él no está así. Esto es solo un juego». ¿Un juego? El payaso rió con ese tono burlón, llenando la habitación de ecos malignos. «Esto es la vida, niño.
solo algunos lo entienden. Te ofrezco un trato. Yo puedo apoderarme de tu miedo y tú, a cambio, recibirás las risas que anhelas. No quiero risas, quiero a mi amigo, grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. La sombra detrás del payaso se retorcía, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que me sintiera pequeño. Entonces, deberás elegir. Tienes una opción. Un sombrero para ti, un sombrero para él, dijo el payaso, dividiendo el espacio entre nosotros. Escoge el sombrero y siéntete libre, o quédate aquí y observa lo que pasa si no lo haces. Un sombrero salió de las sombras. Un sombrero que emitía un brillo tentador, pero su presencia era repulsiva. Miré a mi amigo y sentí que el corazón me palpitaba con fuerza. Sabía que la decisión que debía tomar iba más allá de elegir un accesorio ridículo. Era sobre su vida, la mía y la historia que se tejía en la penumbra. ¿Qué va a pasar si elijo?, me atreví a preguntar. Ah, eso es un misterio que solo tú puedes descubrir, respondió el payaso, guiñándome un ojo. ¿Tomarás el riesgo? Mientras la tensión aumentaba, comprendí que el destino de mi amigo y el mío estaban entrelazados en esta encrucijada oscura. El payaso esperaba mi respuesta, y sabía que este momento podría cambiarlo todo. La habitación titilaba con una luz grotesca, y el peligro se cernía sobre nosotros, como un telón de fondo a punto de caer. «Es hora de que elijas», gritó el payaso, mientras las risas comenzaban a resonar nuevamente, creando una sinfonía caótica que amenazaba con devorar la realidad. Capítulo 8. La decisión. El tiempo pareció detenerse. Las risas se convirtieron en un torrente ensordecedor, inundando mis pensamientos. Miré el sombrero que flotaba en el aire, su brillo oscuro susurraba tentaciones desconocidas. Recordé los momentos con mi amigo, la risa sincera, las aventuras compartidas. ¿Podría permitir que todo eso se desvaneciera por un sombrero? Elige, insistió el payaso, sus ojos centelleando con una cruel emoción. Cada repetición de su orden resonaba en mi mente como un tambor distante, golpeando la puerta de mi razón. La sombra detrás de él se retorcía aún más, y cada gesto de mi amigo parecía un grito ahogado. No puedo hacer esto. No puedo dejarlo así, grité, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Es simple, querido niño, dijo el payaso, acercándose con una sonrisa que congelaba. ¿Quieres salvarlo o salvarte a ti mismo? Elegir uno implica perder al otro. Es la naturaleza de este juego. Una mezcla de rabia y desesperación se apoderó de mí. No estoy jugando contigo. No es justo. Esto no es un juego. Ambas voces se cruzaban en mi cabeza, la de mi instinto y la del terror que empezaba a sentir. La habitación vibraba, y no sabía si era el caos de la risa o el temblor de mi determinación. De repente, recordé la historia de un amigo que había narrado sobre un incidente similar. Había mencionado que el miedo puede convertirse en poder si se enfrenta. La idea me dio una chispa de coraje. Quizás no tenía que elegir entre el sombrero para mí o para mi amigo. En cambio, podía hacerle frente al payaso. No quiero ningún sombrero, exclamé. Quiero a mi amigo de vuelta. Libéralo. Su risa se detuvo abruptamente, dejando un silencio cortante. La sombra parecía dudar un momento, como si una brisna de luz hubiera atravesado la oscuridad. ¿Eres tú quien habla o el miedo? Este lugar se alimenta de dudas. Si no eliges, entonces perderás a ambos, replicó el payaso, su voz ahora más grave. Puede que no sepa cómo luchar, pero estoy dispuesto a intentarlo, respondí, sintiendo que una nueva fuerza despertaba en mí. El deseo de rescatar a mi amigo era más poderoso que el miedo que me atenazaba. El payaso me miró con una mezcla de sorpresa y frustración. Nunca había imaginado que alguien se atreviera a desafiarlo. Con impulsividad, di un paso adelante. Deja a mi amigo ir. Tal vez la verdad tenga un precio,
pero no estoy dispuesto a pagar el precio de su vida. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. Le estaba dando poder nuevamente a un simple juego. Pero, ¿podía realmente ser simple? El payaso retrocedió un paso, su expresión cambiando de burla a inquietud. Eso es audaz, muy audaz, murmuró. Pero, ¿dónde estarás cuando la verdad se revele? Quizás no te gustará lo que encuentres. La sombra detrás de él comenzó a moverse nuevamente, casi pareciendo que quería avanzar hacia mí. ¡Ayúdame! La voz de mi amigo resonó a través del caos, esta vez más clara y desesperada. Él es el verdadero juego, dijo el payaso suavemente. ¿Te atreves a abrir esa puerta? Todo se volvió oscuro y, por un instante, pensé que estaba a punto de perderlo todo. Pero en lugar de eso, en la penumbra, noté un destello de comprensión. No tenía miedo. La decisión estaba en mis manos, y esta vez, aferré la verdad con fuerza. Entonces, en un giro inesperado, el aire comenzó a vibrar a mi alrededor. La habitación giró como un carrusel, y supe que este viaje apenas comenzaba. Capítulo 9. El caos. No supe qué pasó exactamente cuando la habitación comenzó a girar. Todo se volvió un torbellino de sombras y luces que se zigzagueaban ante mis ojos. El payaso parecía encogerse, difuminándose como si fuera un mal sueño, pero su risa resonaba en mis oídos, un eco constante que no podía ignorar. La alarmante sensación de descontrol se apoderó de mí, pero en el fondo, algo me decía que debía seguir adelante. Finalmente, el torbellino se detuvo de golpe, y de pronto, me encontré en un lugar completamente diferente. Era una calle vacía, iluminada por un par de faroles parpadeantes. A la distancia, pude ver una figura que se movía con pesadez. Desesperado, corrí hacia ella, con la esperanza de que fuera mi amigo. Pero, al acercarme, supe que no era él. Era un hombre vestido de payaso, con una gran sonrisa pintada en su cara. Se me erizó la piel. «Hola, amigo», dijo el payaso, moviendo sus brazos exageradamente. «Bienvenido a la fiesta. ¿Buscas diversión?» Sentí que mi corazón se aceleraba, y rechacé su invitación con un gesto. «¿Dónde está mi amigo?», exigí, sin poder ocultar la angustia en mi voz. «El que buscas está más cerca de lo que piensas», respondió el payaso, sin desprenderse de su sonrisa. «Pero todos los caminos tienen un precio. ¿Estás dispuesto a pagar?» «No tengo tiempo para tus juegos», respondí, con enojo creciendo en mi pecho. Su sonrisa parecía burlona. «Solo quiero ayudar a mi amigo». «Oh, ayudar, ayudar, qué noble eres», continuó el payaso, haciendo una reverencia exagerada. «Pero la ayuda no se brinda sin algún sacrificio. Quizás otro juego. ¿Te gustaría jugar a atrapar la verdad?» Frustrado, miré a mi alrededor. Este callejón parecía no tener salida. «No estoy aquí para jugar», contesté, decidido a no dejarme atrapar en su trampa. «¿Dónde está mi amigo?» Sin previo aviso, el payaso dio un paso atrás y señaló un enorme espejito que apareció en la pared del callejón. «Mira, mira lo que has hecho. El reflejo muestra todo lo que has perdido y lo que aún puedes salvar. Pero cuidado, niño, a veces la verdad duele más que la mentira». Miré el espejo y vi la imagen de mi amigo atrapado en una esfera de sombras, su rostro distorsionado por el miedo. Mi interior se retorció. «Suéltalo. Él no tiene nada que ver con esto». El payaso sonrió con una malicia palpable. «¿Pero cuántas veces uno arrastra a otros en su camino? La culpa tiene muchos rostros, niño. Encuentra el tuyo». «Cállate», grité, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí nuevamente. Pero su risa, la misma risa del payaso anterior, resonó de nuevo. Me di vuelta, pero ya no estaba allí. La figura había desaparecido, dejando solo la risa flotante en el aire. Tomé aire, tratando de calmarme. Mi mente buscaba respuestas.
Si quería rescatar a mi amigo, debía enfrentar este juego. Intenté recordar las palabras del primer payaso, la verdad tiene un precio. ¿Qué significaba eso realmente? En ese instante, un destello intenso apareció en el espejo. De repente, se rompió, y una ráfaga de sombras se desató por el callejón, envolviéndome en oscuridad. No era un refugio, sino una trampa. Mientras me sumergía en la negrura, comprendí que estaba lejos de terminar. Tenía que enfrentarlo. Tenía que salir de este lugar, sin importar lo que viniera. Con una determinación renovada, me di cuenta de que esta batalla apenas había comenzado. Capítulo final. Los ecos silenciados. Desperté en un lugar familiar, el semáforo. Lo había recorrido tantas veces, pero esta vez era diferente. La atmósfera era densa, como si un manto de sombra se hubiera deslizado sobre el mundo. Había una sensación de inminente confrontación, un peso en el aire. La luz parpadeaba en rojo, y el eco de risas lejanas se fusionaba con mis pensamientos. Era hora de enfrentar de una vez por todas el legado del payaso. Mientras me acercaba, vi la figura familiar devolverme una mirada fija y burlona. Era él, el payaso, con su risa retumbante que atravesaba el silencio como un violento recordatorio de lo que había perdido. Sentí que mi corazón latía fuertemente, pero había una nueva determinación en mí. Tenía que tomar una decisión. «¿Es hora de jugar de nuevo, amigo?», preguntó, haciendo malabares con las sombras que lo rodeaban. «Tú, que has caminado en la penumbra, ahora te enfrentas a la luz». «Cállate», grité, mi voz llena de una rabia que sentía brotar desde lo más profundo. En ese momento, su sonrisa se amplió, pero sus ojos mostraron una incredulidad. No era solo el payaso el que necesitaba enfrentarse a mí, era la representación de cada dolor y cada sombra que había arrastrado conmigo. «Cada risa tiene su precio», dijo él, acercándose. «Te ofrezco el juego, ¿te unes a mí, o luchas por lo que aún te queda?». Cerré los ojos un momento. Pensé en mi amigo, en los momentos compartidos, en las risas que realmente importaban. «No me interesa tu juego», respondí, con más confianza de la que había sentido. «Voy a liberar a mi amigo, y para eso, no necesito ninguna risa». Con eso, levanté el sombrero que aún guardaba en mis manos, brillante y pesado, y lo lancé al suelo. El impacto reverberó en el aire y, como si una cuerda se hubiera cortado, el espacio a mi alrededor comenzó a girar. Las risas se tornaron en gritos, y el payaso se asemejaba a una figura desdibujada. «¿Crees que serás el primero en romper la trampa? ¿Crees que solo tú tienes la fuerza?». Su voz se volvió amenazante mientras chillaba su risa retorcida. «Solo sé que no estoy solo», respondí. Y, en ese instante, vi las sombras a mi alrededor. No eran solo figuras especulares, eran todos aquellos que habían sido atrapados en esta oscuridad, hijos de dolor y añoranza. Unidos, comenzamos a susurrar y gritar, lanzando nuestras voces al aire, llenando el espacio con memoria y fuerza. El payaso comenzó a desvanecerse, sus risas absorbiendo la desesperanza que antes lo alimentaba. Con cada eco resonante, lo incesante de su risa se extinguió, y aunque sabía que la batalla no había terminado, una paz momentánea se asomaba entre los retazos de oscuridad. «¿Dónde está mi amigo?», pregunté al aire, sintiendo que el momento era delicado. La luz del semáforo seguía parpadeando, y el eco de una risa familiar resonó, pero no era la misma, era más brillante, más sincera. Miré hacia la luz, esperanzado. El payaso, ahora una sombra insignificante, desapareció por completo, llevándose su risa maliciosa con él. Sin embargo, una parte de mí comprendía que el peligro no estaba completamente erradicado. Estaba allí, al acecho, y siempre podría regresar. Me alejé del semáforo, aún sintiendo el peso del pasado en mi interior. Pero lo que había experimentado ya no me controlaba. Nunca entenderé del todo si fue una creación de mi dolor o algo real, pero lo cierto es que el payaso había representado mis sombras.
Y aunque siempre habría ecos de las risas perdidas, había aprendido a vivir con ellos. Al final, la vida sigue su curso, y aunque el miedo seguirá presente, la verdad es que las decisiones que tomamos definen nuestro camino. La risa del payaso había sido un reflejo distorsionado de mí mismo, y aunque algunas sombras nunca se irán del todo, cada día es un paso hacia adelante. Tal vez el semáforo siempre me recordará lo que perdí, pero también me recordará que tengo la fuerza para seguir adelante, porque a pesar de las risas o el silencio, soy más que las sombras de mi pasado. Y así, me alejé de la luz del semáforo, dejando atrás una parte de mí, pero llevándome la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, en una esquina lejana, un eco se asomó entre la oscuridad, y aún queda una parte de mí que se pregunta si volveré a encontrarlo o si él volverá a encontrarme.